Bueno, como os he dicho, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este ya octavo webinar, que pasa el tiempo que empezamos en mayo. Hemos descansado durante los meses de verano y ya después, en septiembre, ya es el segundo webinar. Este webinar titulado Importancia de la enfermera escolar en tiempos de COVID. Un webinar que viene cargadito con temas de actualidad al máximo. Ahora lo estamos comentando un poco en la previa, ¿vale? Ya muchos de vosotras y vosotros me conocéis. Yo soy Carlos Valdespina, soy enfermero y director de Salusplay. Y bueno, Salusplay, muchos de vosotros ya conocéis, ya nació hace 8 años, camino ya de 9. Y desde un primer momento, cuando nacimos, siempre nos ha gustado innovar y intentar en todo lo que hacemos, ya sea impartir formación, cursos, máster, a través de Salus One, con las diferentes funcionalidades, siempre hacemos todo desde un punto de vista científico con la intención de ayudar a la enfermera a poder cuidar a las personas de una manera pues, más segura y más eficiente y, por supuesto, siempre con una de nuestras señas de identidad, que es un poco la cercanía. Somos muy normales, muy naturales y bueno, y así lo intentamos trasladar en todo lo que hacemos, ¿no? Como os decía, hoy nos viene una tarde muy, muy potente, ¿vale? Porque tenemos con nosotros aquí a Natividad López Langa, que ahora la voy a presentar como se merece. Y, por supuesto, daros las gracias a todas vosotros y vosotros, que ya veo aquí desde el chat que tenemos compañeras desde, aparte de Ana de Elche, pues está también Verónica desde México, concretamente del Estado de México, sí, de Maite de Gijón, Rosa de Alicante también, Mireia, Rosa desde Canarias, bueno, tenemos de todos los lugares, como os he dicho, de España y de bastantes países de todo el mundo. Y por supuesto también quiero dar las gracias a los 17 colegios de enfermería que dan acceso a Salus One, porque sin ellos esto no sería posible. Estos colegios son el Colegio de Enfermería de Vizcaya, Toledo, el Colegio de Enfermería de Guadalajara, de Huesca, de Cuenca, de La Rioja, el Colegio de Enfermería de Ceuta, de Melilla, de Illes Balears, el Colegio de Enfermería de Navarra, de Salamanca, de Alicante, de Valencia, el Colegio de Enfermería de Lleida, Asturias, Tarragona, Barcelona y en el próximo webinar os anunciaremos un próximo nuevo colegio que va a dar acceso a Salud One a todas sus enfermeras, pero bueno, hasta dentro de 15 días no os lo podremos comentar. Bueno, ya no me enrollo más. Voy a presentar aquí a la protagonista del webinar de hoy, que como os he dicho es Natividad López Langa. Buenas tardes, Natividad, ¿qué tal estás? Hola, bueno, ya te he dicho que bastante enfadada, pero no por esto, sino por la situación. Bueno, pues ahora te vas a explayar y nos vas a contar. Exacto. Y expláyate, por favor, lo que quieras. Claro que sí. Y la verdad es que merece la pena porque, bueno, Natividad, seguramente muchos de vosotros y de vosotros ya lo conocéis a través de alguna jornada, evento o a través de los medios de comunicación, pero es enfermera escolar desde hace 40 años, que se dice pronto. 40 años dedicada a la enfermería escolar, aparte también es especialista en salud mental, que yo no tenía ni idea. Pues sí. También. Y bueno, Natividad está hoy aquí fundamentalmente como presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar, AMECE, ¿vale? Y bueno, como todos sabéis, nos va a hablar de un tema pues tan de actualidad como es el tema de la vuelta, en este caso, al colegio, con todo lo relacionado con el coronavirus y sobre todo la importancia que tiene la enfermera escolar. No solamente, ahora sí, fundamentalmente con el tema del COVID, pero yo es algo que desde que soy padre me parece que es algo fundamental, imprescindible y que, vamos, que la labor que hacen y que se puede desarrollar desde los centros educativos es brutal. Así que nada, lo dicho, no me enrollo más. Natividad, si quieres puedes compartir la pantalla, ¿vale? Muy bien. Y me vas comentando, sí, puedes ir en la parte inferior, compartir pantalla. Pues nada, yo mientras os voy dando, mientras va compartiendo pantalla, os indico como siempre, ¿vale? No dejéis para el final, a la hora de cualquier duda que tengáis, por favor, plantearla, ¿vale? En la parte inferior de Zoom, al lado del chat, tenéis la opción de preguntas y respuestas. ¿Qué pasa? Que a veces es normal, ¿no? Que nos gusta escuchar la presentación, hacemos las preguntas pues un poquito ya al final y el otro día, en el último webinar, nos entraron 3 preguntas cuando casi ya estamos despidiendo al ponente, a Raúl en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis haciendo las preguntas durante el propio transcurso del webinar, no hay ningún problema. Después de la presentación, dará Natividad la presentación y entonces ya pues pasaré a trasladar pues el mayor número de preguntas posible, ¿vale? Venga, que no me enrollo. A por ello, Natividad. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación y muchas gracias a todos los que estáis en este ratillo
vamos aprendiendo, compartiendo, porque yo lo que voy a hacer es recopilar lo que estamos haciendo hasta ahora en los colegios, ¿no? Sobre todo las enfermeras. Y bueno, pues voy a intentar ser breve y que luego se enriquezca con el debate. Bien, voy a hablar un poquito de las competencias de la enfermería escolar. Antes existíamos, ya ha dicho Carlos que yo llevo 40 años y hay compañeras que llevan muchos años, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es donde más implementada está. Voy a hablar del Plan Estratégico de Enfermería Escolar para la Prevención COVID en Centros Educativos, que elaboramos en el mes de mayo, y la coordinación COVID en los colegios, esta figura tan de actualidad y que tantos quebraderos de cabeza nos está causando. Bien, la definición de enfermería escolar viene a ser que tenemos un perfil de enfermería pediátrica, colateralmente con enfermería familiar y comunitaria, enfermería de salud mental, y en un futuro yo sigo pensando, y siempre lo diré en todos los foros, que debemos ser una especialidad. No voy a entrar en más temas, pero la enfermería escolar debe ser una especialidad, como deben ser otras muchas que no están en esa primera oleada que hubo de especialidades y que llegará un momento que se les ocurra que tiene que haber más enfermeras especialistas. Bien, ¿qué funciones hacemos en los colegios? Pues las mismas que se hacen en todas partes, solo que las hacemos en el ámbito educativo. Por lo tanto, tenemos las mismas que tenéis todas en cualquier ámbito, todas, asistencial, docente, investigadora y gestora. ¿Qué es lo que nos diferencia el ámbito? ¿Y qué es lo que especificidad, verdad? Pues que estamos integradas en una comunidad educativa, es decir, con docentes, trabajadores sociales, orientadores, etcétera, etcétera. Participamos en el proyecto educativo de centro. Estamos toda la jornada escolar en el colegio y participamos en todas las actividades del colegio. Nos coordinamos con el equipo escolar, o sea, normalmente en los colegios hay una enfermera, si tienen suerte dos, en fin, quitando mi centro que es muy específico, de educación especial, que tiene residencias público y yo soy la supervisora allí, pero como el mío es un caso aparte, la generalidad es que haya una enfermera en los colegios que es autoridad sanitaria y garante de salud de los alumnos. Por lo tanto, tiene que coordinarse con el equipo escolar en todas las reuniones, en todas las maneras de comunicarnos. Hay que comunicar, informar e incluso formar a los profesionales del ámbito educativo. ¿Para qué estamos también? Para aumentar esa capacidad del niño joven. Si un niño que tiene una enfermedad crónica o tiene cualquier proceso durante su jornada lectiva o durante su tiempo de escolaridad, estamos para que esté en las mejores condiciones de salud para que pueda precisamente, digamos, la parte pedagógica, la parte escolar pueda seguirla mejor, ¿no? Estamos para prevenir, detectar y solucionar los problemas de salud, no solo de los alumnos, sino de toda la comunidad educativa. Y aquí hablamos de salud holística, es decir, de todo tipo de salud, no solo enfermedad, sino salud medioambiental, salud holística en definitiva, de toda la comunidad educativa, incluidas las familias. Sabéis que en los colegios detectamos muchísimas situaciones y muchísimos problemas de salud mental también. Y luego la intervención en y con toda la comunidad educativa, como os estaba diciendo. Esa es nuestra especificidad. Lo mismo que hacéis vosotras, pero dirigidos a la población. Evidentemente, la enfermera escolar está, digamos, trabajando con los alumnos, los profesionales de la educación, que no solo son los docentes. En los colegios hay monitores, hay cuidadores, hay técnicos, hay muchos más profesionales, pero bueno, evidentemente la mayoría son docentes, ¿verdad? Pues las familias, y luego tenemos que tener, oye, si yo le doy así con el ratón, ¿se ve que le estoy dando? Ah, es que tengo el micrófono, creo que tengo el micrófono quitado, o tú, no te oigo, Carlos. Ahora, Ahora. Lo tenía quitado ya yo. Se te escucha perfectamente y efectivamente se te ve con el ratón las... Ah, vale, es que no sabía, vale. Entonces tenemos que tener mucha relación con los servicios, o sea, con los centros de salud y con los sitios, con los hospitales. ¿Por qué? Porque son niños con enfermedades crónicas, con tratamientos de especialistas y luego con sus médicos de salud. Me gustaría ampliar muchísimo más porque llevo 40 años hablando de esto, pero vamos a centrarnos para que luego podáis vosotros preguntar. Entonces, debido a esta situación pandémica que a nadie
No lo esperábamos nadie, no deseable y todas estas cosas. Durante el periodo de pandemia, las enfermeras escolares se incorporaron a los centros de salud, a hospitales y a residencias. Y en toda España, aunque haya pocas en general, pero fueron requeridas. Y las que no nos incorporamos, a lo mejor por motivos de salud, pues nos pusimos a hacer este plan estratégico de enfermería escolar para la prevención COVID en los centros educativos. Lo podéis descargar desde este enlace que os he puesto yo, la presentación, Carlos, si la queréis pasar no tengo ningún problema. Quiero decir a los asistentes, para eso está. Bien, tampoco me voy a extender mucho porque además me imagino que todos habréis leído normativas y tal, pero está basado en las 3 medidas que se supone son eficaces para controlar la transmisión del coronavirus. En los colegios y en todas partes, pero en los colegios donde nos juntamos muchas personas mayores y niños y adolescentes, pues bueno, todavía hay que intensificar más. Entonces está basado en el lavado de manos, en el uso de mascarilla y en la distancia. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, solo que en base a eso se ha organizado todos los espacios, todos los circuitos, la entrada, la salida, momento baño, momento comedor, momento patio, todo lo que pasa en un colegio. Yo muchas veces cuando legislan, y lo digo así tranquilamente porque yo no estoy faltando al respeto, creo que nos lo están faltando a nosotros, las autoridades sanitarias y educativas en general, de todo el país, de todas las comunidades, es que lo tenía que decir, porque estoy enfadada por eso. Entonces, creo que nosotros lo estamos haciendo bien, pero no se puede estar diciendo a la población que no nos reunamos más de 6 personas y metemos en los colegios a cientos de personas, con lo que está significando, aunque hoy hayan dicho que el índice en los colegios es muy pequeño, es altísimo, hay muchísimas, claro, dependerá de comunidades, hay muchísimas colegios que si no los cierran, pero pueden tener una aula o 2 abiertas y muchísimos profesionales también en, ¿cómo se dice?, en cuarentena. Bien, por lo tanto, podéis ver el plan estratégico que además está basado en las normativas, tanto estatales, sobre todo las estatales, porque es un plan nacional. Luego ya sabéis que están transferidas tanto las transferencias, las educativas y las sanitarias, ¿no?, las competencias, y cada comunidad habrá dictado las suyas, pero bueno, vienen a decir lo mismo con alguna cosita por ahí, a lo mejor plantear un escenario más, poco más. Entonces, hicimos una serie de infografías que también vais a tener para poder descargar específicas para colegios. Y entonces, pues eso, las recomendaciones generales para la vuelta al cole, pues ya sabemos, la distancia. Cuando lo hicimos eran de 2 metros. De todas maneras, si son 2 metros mejor, pero con 1,5 ya sabéis que es suficiente. Reuniones de menos de 10 personas, esto hay que estar actualizando cada momento. Ahora son 6. Saludar, poner sin contacto físico, no compartir el material, ese lavado de manos frecuente, que además aconsejamos que, puesto que la escuela es un sitio idóneo para prevenir, para fomentar, se fomente el lavado de manos, que se ha fomentado siempre, sobre todo en determinadas edades, ¿verdad? En educación para la salud, que se ha hecho siempre. Venga, vamos a lavarnos las manos antes de comer, vamos a lavarnos, y que se laven más las manos con agua y jabón que el uso de hidrogeles, sobre todo en niños pequeñitos que se pueden chupar las manitas, ¿no? Cubrirse, enseñar a toser y cubrirse con el codo, tener esas papeleras específicas con pedal y tapa para ir echando precisamente, pues eso, los pañuelos, los clines, todas estas cosas. Evitemos tocarnos la cara todos. Yo ahora me he dado cuenta de todo lo que me he tocado la cara, o sea, sobre todo cuando voy a comprar, que me dan hasta contracturas, porque es cuando me doy cuenta la de veces que nos llevamos las manos a la cara, ¿verdad? Usar mascarilla, colaborar con el personal de limpieza, quiero decir que todos en nuestros sitios debemos tener unas fufus en los sitios oficiales con productos homologados y tal, y en casa pues agua con lejía, ya sabéis, y limpiar superficies y estas cosas, porque claro, si no aumentan el personal de limpieza, pues tampoco pueden estar todo el día. Tenemos que colaborar, comunicar los síntomas, y luego una cosa que está en casi todos los sitios implementadas es esta alfombrilla que tiene una parte de te limpias los zapatos y otra parte te los secas. En casi todas las entradas en los colegios hay esa alfombrilla, te toman la temperatura y luego pues tienes también
un dispensador de gel hidroalcohólico. Y luego lo mismo, la colaboración de las familias siempre es fundamental. Y siempre, yo creo que las familias somos responsables en general, como los ciudadanos estamos siendo responsables en general. Y entonces yo no me gusta hacer hablar de generalidades, sino decir que las familias que siempre colaboran, porque son sus hijos y son lo que más quieren, y lo ponen en manos durante unas horas al día de unos profesionales, pues tiene que haber una colaboración. Entonces, ¿en qué consistiría fundamentalmente y que se pide y que las imágenes que vemos, no quedaros hablando nunca a la puerta de los colegios, dejar a los niños e iros? Ahora no estamos para hacer reuniones en la puerta de los colegios que hemos hecho toda la madre, que nos quedamos ahí un ratito hablando de lo buenos que son nuestros niños o la señorita. Ahora pues podemos hacerlo por el grupo WhatsApp, ¿no? Si tiene sospecha COVID, o sea, si el niño se levanta mal, no le llevemos al colegio, no le demos un antitérmico y al cole. Ahora no se puede hacer eso porque, vamos a ver, si tú te lo quedas en casa y al final ha sido una tontería, pues que la tripilla tal, que no sé qué, al día siguiente está bien, pues nada, sin ningún problema. Pero sí, tú le enmascaras con un paracetamol que además no nos enteramos, porque a ver, no va a decir, oye, que le da un paracetamol porque le he visto mal, y menos ahora. Bueno, pues entonces a media mañana ya tenemos todo el cuadro, ya tenemos todo el circuito COVID, que es complicado, muy complicado, como vamos a ver ahora. Bien, si aparecen los síntomas en el cole, vamos a llamar a los papás para que vengan a recoger al niño y luego ya voy a explicar, voy a contaros lo que hacemos después en la coordinación COVID. Procuramos que lleven sus objetos personales, su botellita de agua. Las tutorías ahora tienen que ser o bien a distancia y se está recomendando que sean por aquí, ¿cómo se dice? Por internet, vamos, por videoconferencia y en el cole, bueno, pues le damos la medicación y todas las cosas que ya sabéis. Bien, y entonces ahora vamos a hablar de esta figura y sobre todo de cómo se traslada o se gestiona desde que vemos hay un caso sospechoso de COVID. Bien. El coordinador o coordinadora COVID sí que es una figura fundamental para la vuelta al cole con mayor seguridad para toda la comunidad educativa. Yo creo que en muchas partes de España, ya lo dije el 26 de agosto, ya que he tenido la suerte de que salí por las teles y eso, pues yo hablo siempre, me da igual. Quiero decir que se lo diría al señor presidente del gobierno, lo digo en la Cámara y lo digo aquí ahora. No se tenían que haber abierto determinados colegios en determinadas zonas de España. Ya está, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es donde yo trabajo. Porque aunque seamos una figura fundamental, lo estamos teniendo muy, muy difícil. Y no os puedo contar los docentes que les ha caído el cargo, porque claro, en los colegios no hay enfermera, pues es un docente. Entonces va a ser el encargado de vigilar que estas medidas de prevención que hemos hablado se estén realizando correctamente, la mascarilla, lavate las manos, en fin, estas cositas. Avisar de cualquier incidencia a los directores de los colegios y salud pública. No nos olvidemos que siempre la decisión, al final, nosotros estamos haciendo todo lo que vamos a ver ahora, pero la decisión de cualquier cosa es de los directores y equipos directivos de los colegios, ¿veis? Igual que en los hospitales, pues será otras personas, otros jefes, otros no sé qué. Aquí son los directores. Y aplicar este protocolo que vamos a ver ahora cuando haya un caso positivo en el colegio y cuando hay una sospecha. En definitiva, vamos a estar alerta ante la posible presencia de ese virus y tomar las medidas necesarias para intentar evitar la propagación, la expansión. Bueno, pues aquí el Ministerio de Sanidad y Consumo y este otro, el de Educación, pues ya hablan en agosto de que va a haber esta persona referente responsable para los aspectos estos relacionados con la COVID. Y además se recomienda la creación de un equipo que en casi todos los colegios yo creo que está formado ahora mismo de representantes de la comunidad educativa. Cada colegio lo ha hecho más o menos, porque tampoco especifica las figuras, al principio sí que los perfiles sí que lo decían, ahora no, pero bueno, más o menos están formados en todos los colegios. Bien, yo voy a hablar más de la normativa de la Comunidad de Madrid, que es la que más conozco y la que más estoy viviendo. Creo que se diferencia muy poco del resto de comunidades autónomas. Ya os digo que aquí se contemplan 4 escenarios, en otros sitios se contemplan 3, pero vamos, que
creo que País Vasco, precisamente, Carlos, y Madrid, digamos que se fueron un poco más al margen, pero en definitiva son las mismas medidas, con alguna pequeña variación. Y por cierto, ayer salió una estrategia nacional también, donde no he podido leerla con detenimiento, yo se la dejaré a Carlos también, donde viene a decir, es general, no solamente para colegios, donde ya viene lo de que la cuarentena pasa de 14 a 10 días, ¿vale? Ahora lo veremos. Bien, entonces, han abordado pues lo mismo, plantea la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades, 3 líneas de actuación: medidas generales de protección, el protocolo de actuación en caso de detectarse los casos de COVID y el muestreo para monitorizar la evolución de la infección, o sea, el rastreo, como vamos a ver ahora. Bien, es que voy a ver si voy bien de tiempo o voy muy deprisa, muy despacio. Bueno. Fundamentalmente el coordinador COVID, en Madrid por lo menos recibimos un curso de formación online de 1 hora, que a las enfermeras fue insuficiente y a los docentes no sé si les sirvió tampoco de mucho, porque en 1 hora no puedes formarte ni siquiera para gestionarlo. Pero bueno, menos para poder detectar casos de sospecha. Entonces, cuando detectamos un caso, contactamos con Salud Pública e informamos de las sospechas y de los confirmados, porque las sospechas pueden salir del cole, pero el confirmado puede ser que un lunes te llamen y te llame el papá, oye, que somos todos positivos. Pues ya está, ha sido fuera del cole. No obstante, que iniciar el rastreo 2 días antes y como el viernes estaba en el cole, nos va a tocar, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bien. ¿Qué es un caso sospechoso? Pues cualquier alumno o trabajador de ese centro educativo con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de súbita aparición. Y sobre todo, que tenga fiebre, tos o sensación de falta de aire. Esto está clarísimo, ¿verdad? Y todas las enfermeras en todos los sitios, vale. Pero no es tan fácil, porque claro, hay niños que tosen, hay niños que tienen mocos, hay niños que se les junta el moco con la fiebre, pero no COVID. Pero, ¿qué hacemos? Pues hay que verlo como sospecha COVID. De todas maneras, lo hablamos luego en el debate. Luego hay otros síntomas, como todos conocéis, que son todos estos, ¿no? La falta de olfato, la falta del tragar mal, los dolores, diarrea, dolor torácico. Y ante la presencia de estos síntomas, los alumnos o profesores no deben acudir al centro escolar. Nos estamos refiriendo a que todavía están en casa. Cualquier síntoma de estos, vamos a vernos cómo estamos y ya actuamos. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico o pediatra del centro de salud, preferiblemente por teléfono, porque si van a ver, están colapsados y no se van a quedar en la calle encima si se encuentran mal. Y en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, desde luego hay que llamar al 112. En este caso, los padres si están en casa. Bien, entonces en este protocolo de detección y seguimiento de los casos COVID, pues vuelven a decirnos lo mismo, ¿no? Ante una sospecha, no asistan al centro los que tienen síntomas compatibles de COVID. El centro informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias de que los alumnos con cualquier sintomatología aguda no pueden acceder al centro educativo. Al inicio del curso, antes de llegar los alumnos, se mandó a todas las familias una especie del plan que se iba a seguir en los colegios, informando de todo esto, de los circuitos, de las entradas, si el niño tal, si el niño cual, si tiene fiebre que no venga, en fin, unos colegios han hecho unos dosieres de 60 hojas, otros de 19, porque esto cada colegio pues ha hecho sus normativas también dependiendo de las características, lógicamente, de sus alumnos. La reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del organismo de sanidad responsable del enfermo, en este caso del alumno. Y las familias tomarán la temperatura a sus hijos antes del inicio de cada jornada. No solamente a las familias, sino cada vez que entran, o sea, cada vez que vienen al colegio, también les hacemos una toma de temperatura a los alumnos y a todos los profesionales. De manera que si alguno tiene más de 37,2, fijaros lo que es eso, pues se queda fuera. Y luego esperamos un poquito y a veces entran y a veces ya empezamos ahí la derivación. Si la persona afectada es un alumno, se le llevará un alumno y un profesional. Lo que pasa es que el profesional se puede ir a casa o si tiene que esperar a que le recojan, pero vamos a hablar de los alumnos. Se le lleva a una sala de aislamiento. A la persona que le lleve le coloca una mascarilla si es pequeño y no la lleva, porque los demás la tienen que llevar. Sabéis que hasta... Ay, se me ha olvidado la edad.
De 6 años para abajo no es obligatoria. Vale, esa. Y con tanta cifra ya no te creas. Y entonces, y la persona que le lleva también. Entonces, se le lleva a una sala de aislamiento. Se contacta con la familia. Si se impresiona de gravedad, se llama directamente al 112 y lo ve a la familia. Y entonces, si es un trabajador, pues se va de su puesto de trabajo y regresará a su domicilio hasta que le valore un profesional sanitario. También en caso de gravedad llama al 112 y también se informa a riesgos laborales. Creo que viene más adelante y ya es diferente la actuación. Y entonces el coordinador COVID contacta con la Dirección General de Salud Pública y hace esa identificación de todas las personas que, por ejemplo, están en contacto con ese alumno o alumna con sospecha de COVID, ¿vale? Los alumnos de su clase, cuántos profesores han pasado por ahí, si ha ido al comedor, si no ha ido, con quién ha estado comiendo. Normalmente se está haciendo grupos estables de convivencia para pequeños, pero también para grandes, por ejemplo, a la hora de comedor, que coman más o menos siempre en el mismo sitio, se intentan mantener las distancias, pero no dejamos de estar sin mascarilla, es complicado. A todos esos coordinadores COVID, que en unos casos serán enfermeras y en otros casos serán docentes, ¿no?, quien haya establecido la dirección, se les tiene que dotar de este material de protección, ¿no? Si es posible, personas que se enviará a los centros este protocolo de detección de casos sospechosos que se ha elaborado la Dirección General de Salud Pública y que incluye la creación de un espacio específico en los centros de actuación y sobre todo dotar de, cuando estamos con un niño ya con sospecha, porque en principio en los colegios no hay patología COVID, no es un hospital, no es un centro de salud, son espacios supuestamente libres de COVID, pero evidentemente los niños salen, entran, por mucho que los tengamos en la burbujita o en la unidad de convivencia estable, los niños entran, salen, tienen hermanos, primos, juegan en la calle, en fin, estas cosas que son normales hasta ahora, ¿no? Bien. Debe haber una comunicación, coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud pública. Bueno, pues ¿por qué he puesto esta interrogación? Porque está siendo caótico. Por lo menos todas las informaciones que nos llegan. Primero tardaron en implantar los teléfonos, el teléfono y el correo. A los correos no contestan, a los teléfonos no contestan, pero no porque los técnicos no quieran contestar, están bloqueados, están saturados. Es decir, si estamos llamando 300 colegios a la vez, o 200, que en Madrid creo que 20 y tantos mil, ¿no? Pues es que están colapsados. Y entonces, claro, cuando una tiene la suerte de hablar con un técnico de salud pública, encantada. ¿Qué está pasando? Que algunos, con este cambio continuo que hay de normativas y de no sé qué, y de que los centros de salud están llenos y que ahora ya no hago ni PCR porque no tengo, y con esta locura que estamos viviendo, ante el mismo caso, por ejemplo, niño de 6 años, unidad de convivencia estable, que tiene esto, esto y esto, vale, pues a tu casa, a este le hago PCR, considera el pediatra, pero el otro, y te dice salud pública, vale, muy bien, pues a casa no sé cuánto, lo mismo. Y no se informa, por cierto, a las familias del colegio ni nada hasta que se confirme que es positivo. No se confina un aula, no se hace ninguna medida diferente hasta que salud pública te lo confirma. Y entonces ya es cuando se dice, este aula confinada, los niños y todos los profesionales que han pasado por el aula a casita. Y ya determinan cuánto tiempo, ahora 10 días, cualquier día al día siguiente, sin pruebas, sin PCRs y sin nada. Eso es lo más habitual ahora. Y digo que los técnicos de salud pública, encantadores y encantadoras. El problema son las líneas de comunicación, que no están funcionando. Entonces, bien, pues esto es lo que viene a decir los protocolos, pero yo os lo pongo aquí, que establecerán ese protocolo de actuación y nos dirán, pues eso, si en caso de transmisión, los brotes, no sé cuántos, nos cierran, nos dejan o tal. Esta organización, para lo único que vale esto de los grupos burbuja, que a mí no me gusta, o grupos estables de convivencia, para lo único que vale es para el rastreo. Porque ya os digo que los niños pueden estar 3 horas, 4 horas, 5 horas en esa burbuja, en ese grupo, y luego no están en burbuja.
y ya está. Entonces, bueno, pues para el rastreo sí que es cómodo, pero como luego no lo puedes hacer, o sobre todo no lo puedes comunicar, no llega. Si llega, al final los equipos directivos están decidiendo ellos, con los conocimientos, y sobre todo para la enfermera, están decidiendo confinar aulas, porque está clarísimo que ese aula hay que hacerlo después. Y sobre todo cuando ya te confirma la familia, que no es salud pública, te confirman que el niño es positivo. Entonces toma la determinación de cerrar ese aula. Bien, hay alumnos más vulnerables. A la hora que tenemos las enfermeras de hacer esa valoración de los niños, hay alumnos más vulnerables. ¿Y cuáles son? Pues los que tienen determinadas enfermedades de base, como pueden ser las crónicas, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, pulmonares, asma, Bien, ellos van a poder acudir al centro siempre que su situación esté controlada, su situación esté estable. Quiero decir, si un niño, por ejemplo, con crisis epiléptica está totalmente descontrolado en ese momento, no debe acudir porque siempre va a ser un factor de riesgo más a la hora de, simplemente porque tenga tos, si está descontrolado el otro o el diabético o cualquiera. Entonces, normalmente el médico, lo digo por el tema del absentismo y tal, el médico de un niño con muchos problemas de salud, como pueden ser los crónicos complejos, que también los hay en los colegios, puede hacer un certificado o puede decir, acordar con la familia, pues mira, mejor que se quede tranquilito en casa porque ahora no estamos estabilizados y eso no está penalizado. Quiero decir, el absentismo no entra. Yo creo que no va a entrar en ningún sitio, pero bueno, quiero decir que no pueden tomar ahora mismo con la transmisión comunitaria que hay, no se debería tomar ninguna medida. Yo entiendo perfectamente a los padres que llevan a los niños al colegio y a los que no lo llevan. O sea que, si hubiese varios casos sospechosos, la normativa te dice que tienes que llevar a cada uno de ellos a un espacio independiente para que no compartan el aislamiento. No sé qué colegios dispondrán de muchos espacios, sobre todo de los momentos, y si no, yo por ejemplo he visto una compañera que salió en un vídeo y tal, que le han dejado el gimnasio entero para ella, ha puesto ella misma una zona COVID muy separada. Claro, los colegios tienen muchos alumnos y muchos profesionales, y otra zona, digamos, pues, al que se cae, el que se hace un esguince y no sé cuánto. No nos olvidemos que el mundo sigue. Aparte de la COVID, existe lo de siempre. Existen los niños que tienen una hipoglucemia, existen los niños que tenemos que atender como enfermeras también, ¿vale? Por lo tanto, la derivación sería el alumno y el trabajador se van a casa y llaman al centro de salud. No se van con el niño corriendo al centro de salud porque están así y te van a tener en la calle una hora más. Y los trabajadores al domicilio y a riesgos laborales. Aislamiento domiciliario normalmente y cuarentena. Bien, también los hermanos del niño sospechoso tienen que estar en el domicilio hasta el resultado, porque son familiares convivientes. Que luego la clase del hermano, ya veremos. ¿Cuánto tiempo han estado en contacto, con mascarillas, sin mascarilla, distancia de seguridad? Es muy difícil. Cuando llega el momento, o sea, la normativa es una cosa, pero luego es un garimatías esto. Bien, si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico. Y un mínimo de 10, ¿ves? Ya he corregido todas las diapositivas, las que te mandé el otro día, Carlos, con el 10, ya no son 14, ¿vale? Desde el inicio de los síntomas. Y entonces, mientras, que es lo que os he dicho antes, no nos dan la PCR de si es positiva o negativa, no se hace nada sobre esos contactos estrechos del colegio. ¿Qué está pasando ahora que no hacen PCR? Es que tenemos un lío monumental. Porque le dicen al niño que se quede en casa y ¿qué hacemos con los demás? Que empieza a haber más niños con fiebre y tal, pues ya, pero no aislar. Bien. Un contacto estrecho, pues ya sabemos lo que es. Pertenece a un grupo este grupo de convivencia, pues se considera a todas las personas que pertenecen a ese grupo. Niños de 4 años, contacto estrecho. Primero A, todos los de primero A, ¿Qué profesores han pasado por primero A? Todos estos. ¿Dónde han comido en clase? No hay problema, sigue tal. ¿Dónde han comido en el comedor? ¿Con qué turno? Con tal. Bien, si el caso confirmado pertenece a una clase que no está organizada como grupo de convivencia estable, se considera el contacto estrecho, y esto es importante, a cualquier alumno que haya compartido espacio, con el caso confirmado, a una distancia menor de 1,5 metros de tal, más de 15 minutos, salvo el que se pueda asegurar que se haya hecho uso adecuado de la mascarilla. Y esto le corresponde al tutor. Vamos a ver, ¿quién puede asegurar
en un grupo, aunque sea de 20, lo ideal, que algunos son de más, ¿quién puede el tutor ni nadie le va a estar mirando si se están tocando la mascarilla? Quiero decir que es una cosa, es bastante frecuente que estén más de 15 minutos en clase, ¿verdad? Y a distancia de 1,5 metros, pues hay clases que lo han podido hacer y yo creo que hay muchas que no lo han podido hacer. Ya está. Y también es contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo, profesor o trabajador que haya compartido lo mismo, con un caso confirmado a menos de 1,5 metros, sin mascarilla y durante más de 15 minutos. El rastreo, cuando empezamos a hacerlo. El periodo a considerar es 2 días antes del inicio de los síntomas de la criatura o del profe hasta el momento en el que caso se ha aislado. ¿Me explico? O sea, que Juanito empieza hoy con síntomas, que es jueves, ¿no? Se va para su casita, todo esto lo hemos contado antes, y tenemos que ver desde el martes con quién ha estado en contacto en el colegio. El otro rastreo ya lo hará Salud Pública, ya lo hará su pediatra, el de su familia. Ahora ya sabéis que el rastreo no tiene ningún sentido, porque ya está todo totalmente, pero no tiene sentido por la transmisión comunitaria que hay. Antes sí tenía. ¿Cómo manejamos estos contactos estrechos? Pues nada, ya no son 14 días, la cuarentena son 10 días. Si la PCR es negativa, continúa esos 10 días de aislamiento domiciliario y hasta que lleve 3 días sin síntoma, porque imaginaros que está 10 días y sigue con sus fiebres, sigue con sus toses, pues tendrá que hablar con el pediatra y no porque sea a los 10 días se tiene que incorporar, va a depender un poco de la evolución de las criaturas, ¿no? Y si son asintomáticos, están estupendamente y tal, pues al colegio tras los 10 días, ya está. Manejo de brotes, se va a considerar un brote una agrupación de 3 o más casos de infección activa, ¿vale? Que tengan un vínculo epidemiológico, lógicamente. Por ejemplo, en un aula, no he puesto todos los ejemplos, porque eso lo tenéis en la ley, pero sí esto lo estamos viviendo todos los días en los colegios, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la complejidad que tiene esto, que en los protocolos y en las leyes queda tan mono y parece que está, y luego es que es un caos por lo que os estoy diciendo. Bien, 3 o más casos es un brote. Y aquí Salud Pública debería decir, ciérrese aula, ¿vale? En un único o en clase no organizada, con vínculo epidemiológico entre ellos. Y se indicarán estas medidas específicas que son el aislamiento, es lo mismo, identificación y cuarentena de los contactos del grupo de convivencia estable o los estrechos y tal y cual. Si los casos pertenecen a un grupo de convivencia estable, la suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena con los contactos. Y si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como grupo de convivencia estable, mantenemos la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos. ¿Qué os parece? Ya está. Bien. Cuando ya estamos, que es lo que estamos ahora, brotes en el contexto de una transmisión no controlada, vamos, llevamos días, por no decir, digo ahora porque hoy, pero vamos. Bueno, pues si no hay todo esto, se realizará una evaluación del riesgo para ir escalando en distintas medidas, valorando en última instancia el cierre temporal del centro educativo. Vamos, los colegios se quedan abiertos, caiga quien caiga, ya está. O sea, no por datos epidemiológicos, sino por otros datos. Bien, aislamiento domiciliario. En una situación no controlada, tras una evaluación de la situación, se puede llegar a determinar Salud Pública y los directores. No se nos olvide, las enfermeras, que nosotras no cerramos centros, ni cerramos aulas. Nosotras hacemos lo que tenemos que hacer y luego que decidan los sabios y los que les pagan para decidir, entre otras cosas. Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días. Entendemos, no 14, 10 días, aunque la duración de este periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecta en el centro educativo. Y la reapertura de este colegio se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo de la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso queda muy bonito escrito, ¿verdad? Pero no hablamos de numeritos, no, bien. Bien, y ya vamos a ir acabando. Estos son una de las infografías que hemos hecho también en caso de nuevo brote, bueno, porque siempre estas diapositivas, a mí no me gusta poner tantas letras en las diapositivas, pero es que no he tenido tiempo de hacer más dibujines y hablar, que yo suelo contarlo igual, pero bueno, esto es más visual y más gráfico, además hay muchísima infografía por los coles,
para los alumnos, para los profes, para las familias. La enfermera escolar habla con el director del colegio siempre, no os olvidéis, no asumáis responsabilidades que no tenéis que asumir, que ya tenemos bastantes, y con salud pública. El personal del centro ha de comunicar las ausencias a la enfermera en el caso de que haya para hacer ese mapa de transmisión. Y luego, pues nada, la enfermera escolar tenemos la función prevención y educación, reforzando esa higiene personal de trabajadores y estudiantes, apoya las prácticas de limpieza, el seguimiento del absentismo escolar por enfermedad, que no solamente hay COVID, sensibilizar a los padres y tutores sobre no asistir al colegio con fiebres o síntomas asociados, muy importante, y la rápida comunicación, consejo sanitario, plan de actuación y hábitos saludables. Tenemos una profesión, en general la enfermedad la más bonita del mundo, la escolar más, pero claro, con esta locura la verdad es que a veces son horas y horas, no cuando estás en el colegio, sino luego en tu casa escribiendo a salud pública para que no te conteste, pero bueno, que ya digo que los técnicos no tienen ningún problema, son las infraestructuras estas que nos han puesto. ¿Qué motivos tenemos de exclusión escolar? Pues tos, febrícula, disnea, todo esto que hemos hablado, contacto interpersonal, enfermedad crónica de riesgo y otras patologías. Antes decíamos que nos tenían que dar alguna especie de informe o algo del pediatra diciéndonos, el niño, lo hemos hecho con muchas enfermedades infectocontagiosas, varicela, rubiolas y tal, el pediatra nos decía, ya se puede incorporar al colegio. Porque, a ver, vosotros sabéis lo... ahora no, entendemos perfectamente que ningún médico tiene tiempo de emitir un informe. Entonces, las familias, en esa colaboración que tenemos, nos dirán, ya me ha dicho el pediatra, y nosotros nos lo tendremos que creer, y yo me lo creo. Reincorporación, pues eso, cuando lleva a febril al menos 72 horas, sin síntomas respiratorios y 14, bueno, aquí mira, ya este no nos vale, 10 días después de estar con síntomas, ¿vale? Otra cosa que tenemos que renovar. Diagnósticos COVID confirmados, a febril sin síntomas y 2 PCR negativas. Esto también hay que quitarlo porque esto ya no vale. Sería a febril y sin síntomas. Ya no hablamos de PCRs. Y las causas ajenas al COVID, pues, por ejemplo, un niño que tras 48 horas tomando antibióticos porque tiene un catarro normal, no tiene fiebre y tal, pues ya puede acudir al colegio. A febril, mejoría de síntomas según periodo de contagio y cuando el pediatra determina que no hay riesgo de contagio. Bien, he ido un poquito deprisa, espero que se me haya entendido bien. Y en la bibliografía, Carlos, falta la estrategia del día 22, que es a nivel nacional, que luego las comunidades tendrán que sacar modificaciones de la suya, sobre todo en esto que os he dicho de los días. Hay alguna otra cosa, sobre todo, porque lo leí muy por encima y no puedo decir mucho más, pero porque no me lo sé, pero sobre todo con las pruebas rápidas, ¿no? Estas que han comprado y estas de saliva y tal y cual, pero son más de ámbito, no son tan de ámbito educativo. Me explico, son más para la población en general, cómo se va a hacer en los hospitales, centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esa te la mando luego, la pones como quinta o como quieras. Y nada, deciros que a vuestra disposición para algo necesitéis. Por ahí creo que he puesto, sí, creo que he puesto, bueno, esto es que es muy mono. Muchas gracias a todos, sabéis que nos gusta, yo que trabajo en educación especial, trabajamos mucho con claves, ¿verdad? Enfermera, al cole con enfermera, nuestro, se dice hashtag, ¿no? O algo así, Eso es. lo de Twitter. Y gracias, ¿veis? Esto es otro, y bueno, aquí nuestro amecito. Aquí tenéis, por si queréis escribir, preguntar. También os digo una cosa, yo estoy en casa, ¿no? Por salud, pero no paramos. Entonces solemos contestar a todos en un plazo razonable, que suele ser de un día para otro. Y bueno, tenéis mucha información aquí sobre enfermería escolar. Y nada, pues daros las gracias y cuando queráis, pues empezamos a compartir. Pues muchísimas gracias, Natividad. La verdad es que, bueno, mientras tú has estado hablando, yo ya he ido mirando, contestando en el chat, en las preguntas, y hay unas cuantas. De hecho, yo estaba justo respondiendo a una también, una experiencia particular. Entonces, yo creo que lo más interesante, si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para que nos vean bien. Vale, muy Ahí bien. está, genial.
Y nada, y empezamos un poco con las preguntas. La verdad es que yo ya, a nivel particular, como padre de dos niñas, ya tengo mis dudillas, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer pie, porque yo tengo la posibilidad de estar contigo más en contacto, un poco a las preguntas que nos han ido trasladando, ¿vale? Mira, la primera que tenía por aquí apuntada, que comentaba Mireia, y ya que además has hablado precisamente de ellos, sobre el tema de la situación de las PCRs, los grupos burbujas que tú has hablado, y después también comentaban, ya lo hilamos un poquito, Dolores Vico decía que si se puede hacer PCRs en los colegios sin estar los padres, si es algo obligatorio, si puede ser algo obligatorio o no obligatorio. Es que estoy bajando la persiana. Tranquila, Natividad, esto es en directo. Ya lo sé, cariño. Yo no sé si me habéis visto a mí salir corriendo mientras estaba en la presentación Natividad, pero me he dado cuenta que tenía... Es que si no me deslumbra y esto. Vamos a ver, que si se pueden hacer las PCRs en los colegios. Sí, yo no sé si se pueden hacer sin estar los padres presentes, sin el consentimiento de ellos, si se suelen hacer o no es algo habitual. A ver, como las administraciones públicas no saben ni lo que hacemos las enfermeras escolares, por desgracia. Antes de que hay algunos colegios privados, que yo les felicito además, que antes de llegar los profes, a todos los profes, en vez de esas colas que se han visto por la tele y tal, les han hecho en su colegio las PCRs y tal. Y estaríamos capacitadas para hacer PCRs tanto a niños como a profesionales. Cualquier tratamiento que se hace a un niño o cualquier técnica o cuando hay campañas de vacunación antigripal, cualquier cosa, se tiene que pedir una autorización a los padres. Tú imagínate ahora con estas pruebecitas que parece ser que son bastante eficaces, pues sería ideal a poderlo hacer cada cierto tiempo y todos más tranquilos y todos mejor, porque además detectarías casos positivos en el momento. Y entonces ya sabes qué hacer en el momento también con esas... Todas estas medidas se pueden hacer y además es que hacemos muchas cosas en los colegios, siempre informando a las familias y siempre en casos, por ejemplo, campañas de vacunación, etcétera, etcétera, siempre con la autorización, pero eso como es igual que la medicación que damos en los coles. La medicación que damos en los coles tiene que estar prescrita por un médico. Sobre todo en los sitios donde no hay prescripción, pero prescrita por un médico y luego autorizada por la familia. Las familias normalmente, ¿qué hacen? Se apañan para dársela en casa, pero si les toca justo a la hora de la comida y están en el comedor, pues se la damos en el comedor. Claro. Perfecto. Mira, me contaban también por aquí el tema de las mascarillas, de qué mascarillas son recomendables utilizar por los niños en el centro educativo. Porque, claro, en muchos casos vemos, yo lo veo también, que hay muchos niños que van con mascarillas de tela, no, algunos van con mascarillas ya quirúrgicas, es raro el que tenga una FP2, ¿vale? Entonces, comentaba en este caso Miriam González, Arranz, dice, claro, dice, yo he visto que hablabas de colocar mascarillas en caso de sospecha. Y lo que pasa es que sucede que normalmente la mayoría de los niños llevan pues, mascarillas higiénicas y de tela. Y claro, si tenemos en cuenta que son espacios cerrados, que lo recomendable quizás sería utilizar unas FFP2, ¿no? No, vamos a ver. Volvemos a decir, los colegios no, en principio y en teoría, no son enfermos COVID, nadie. Somos ciudadanas, niños, niñas, que estamos sanos de COVID. ¿Qué pasa? Que cuando viene una serie de síntomas que no sabemos si son o no son sospecha, lo normal es la mascarilla quirúrgica. Las FFP2 estarían más indicado para personal sanitario que va a estar manipulando una serie de secciones. Por ejemplo, en mi colegio que aspiramos, que ponemos oxigenoterapia, ahí sí, cuando veáis en el protocolo, en el plan estratégico, hay un cuadrito muy mono, una tablita, donde dice qué tipo de protección tenemos que llevar los profesionales dependiendo de la actividad que vayamos a hacer. Por ejemplo, infantil. Los niños están sin mascarilla, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer la profe? Su mascarilla quirúrgica. Y cuando vayan a comer o vayan, o esté el niño muy llorón, porque, a ver, los niños pequeños que acaban de empezar un cole, empiezan a llorar y tal, y hay que achucharles, hijo. Si vamos a dejar de achuchar a un niño porque tal, pues se pone también la pantalla y ya está, y se lava frecuentemente las manos y punto. Vamos a ver, creo que tenemos que tener sobre todo sentido común. Protegernos como yo, porque soy enfermera, si tengo que ir a aspirar, desde luego me protejo de arriba abajo y con gafas, ¿verdad?
y mi pantallita y mi cosa. ¿Por qué? Porque generan sus aerosoles, un profe en clase con su mascarilla quirúrgica, y he escuchado por ahí que si los profes de los mayores, que si les pueden decir que se quiten la mascarilla, no, no. Ni que seamos negacionistas ni que no. En los colegios hay que hacer lo que dice la ley. Nos guste, no nos guste o nos parezca... Vale, entonces tenemos que estar todos con la mascarilla. ¿Cuál sería la ideal? Pues no lo sé. La mascarilla quirúrgica. Hoy he visto, me han pasado una cosa muy buena. Un vídeo. ¿Cómo comprobamos? Porque hay muchas mascarillas, ¿cómo se llaman estas de tela que dices tú? Sí, sí. Que son, están homologadas con que tengan la normativa UNE 0064, la 0065, son aptas. Me explico. Pero claro, tú no vas a estar ahí mirando, eso cada uno es la responsabilidad. Ahí sí que estamos. Escucha, lo digo para vosotros. Te pones un mechero, la mascarilla, y te pones un mechero y soplas. Si apagas el mechero, esa no vale. Y si no la apagas, esa vale. Eso es así para andar por casa, ¿eh? De todas maneras, yo, por ejemplo, esto mismo que has comentado el otro día hablando con una amiga, me dice, oye, quiero comprar estas mascarillas en farmacia. Entonces, efectivamente, a ver, tienes que mirarlo, pero es tan sencillo como ver si cumple esa normativa. Ahora mismo no tengo la numeración, la tengo... La 0064, la UNE 0064 y 0065. De hecho, aparece como producto sanitario, aparece registrado, con lo cual no hay pega en ese sentido. O sea, que yo me puedo poner a hacer mascarillas. Sí. No me da tiempo, ¿eh? Pero me puedo poner a hacer mascarillas, a comprar el material y tal, pero tengo que ir a la esta de patentes y si me la autorizan pongo uno tal. Hombre, nos pueden meter gato por liebre, pero ya os digo, hacer la pobrecita esa. Y tienen que estar unificadas y además, no sé si habéis leído también la noticia de ayer o hoy, que las FPP2 que venían de China van a dejar de estar homologadas y ahora tienen que tener la homologación CE, sí. Comunidad Europea. Sí. Antes no había y nos hemos puesto cualquier cosa. Ahora, a ver si lo hacemos un poquito mejor. Además, es que precisamente comentaba eso Gemma Menchen, dice, claro, me has leído, decía por referencia al comentario de Miriam, dice, me has leído el pensamiento, pero además, sí, claro, si la mascarilla es higiénica, tiene un tiempo de protección de 4 horas, lleva más, y el otro tema es dónde las guardan para ir al comedor. Y iba justo a responder porque nosotros lo hacemos, claro, las niñas van con la mascarilla puesta, que se la ponen nuevecita cuando salen de casa, llevan otras 2, 3, una para cambiársela y otras por si acaso se la rompe la goma, importante, y nos llevan una fundita o, bueno, en este caso una especie de estuche para quitárselas de cara al comedor. Entonces van con el estuche, se la quitan, comen y se vuelven, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto a infraestructura, pues es complicado, pero yo creo que es algo en este sentido, pues lógicamente necesario, pues para evitar en la medida de lo posible la transmisión. Y una cosa que comentabas muy importante es el tema de la responsabilidad familiar, que yo entiendo que, bueno, que en general los padres y madres somos responsables. Pero mira, a mí precisamente el otro día nos pasó algo que además has comentado. Justo a la pequeña le pusieron la vacuna, hicieron la revisión de los 6 años, le pusieron la de difteria, tétanos, tosferina, y entonces empezó con una erupción y al día siguiente empezó con fiebre. Entonces fue tomar la temperatura por la mañana antes de ir al colegio, 37,1. Y dices, ostras, bueno, pues nada, ya se queda en casa, ¿no? Y de hecho encima tenía la tripa un poquito de diarrea y tal, y dije, bueno, por supuesto ya llamamos, y dijeron, bueno, pues parece que es algo normal. Al día siguiente efectivamente ya estaba sin fiebre y fue al centro por recomendación, en este caso además de la propia enfermera de pediatría, ¿no? Pero claro, es muy importante porque ya te queda un poco la cosa, porque igual en otro momento dices, bueno, pues de la vacuna, le doy un antitérmico, le mando, pero ahora no te la puedes jugar. No puedes jugar. Vale, te cuento más cositas. Comentaban aquí un poco el tema también de las PCRs. Y yo también tenía la duda, dice, por ejemplo, en Barcelona ponía, Gema también decía, tengo una duda, si un profesor con una PCR positiva, 15 días de confinamiento, ahora 10, parece ser, posteriormente no se le realiza una segunda PCR, ni una prueba serológica y entonces puede volver en este caso, a trabajar, a ir al colegio. Pues en el protocolo, de hecho, habéis visto el último cartelito que os he enseñado, la última info, ponía que tenían que tener 2 PCR, la inicial y la... Claro. Y vamos, y es que estamos hartos de ver a famosos, a esto y el otro, que diputadas y ministras que les han hecho varias antes de incorporarse al trabajo. Sería lo normal, ¿verdad? Pero no. Entonces, y ya os digo que a los niños tampoco. Entonces, también va a depender mucho de
de la evolución de ese profe o esa persona, ¿no? La edad y muchas cosas. Y si no estás bien, no estás bien, independientemente de que hayan pasado 10 días. En los protocolos sí que pone que hay que hacer una segunda PCR. No sé en la normativa de ayer, que eso es lo que me falta por mirar, os lo digo, si lo han quitado. Y directamente a los 10 días te incorporas a trabajar. Vale, estaremos un poco atentos ahí porque al final es un tema importante. Claro. De Oye, todas maneras, tenemos un lío importante también, porque al personal sanitario lo han considerado personal esencial. Hay mucho personal sanitario, no digo solo en los colegios, sino que les están mandando a trabajar los 3 días. Y eso lo sabéis vosotros también. sí. Con PCR negativa, que puede ser o no puede ser, bueno, ya lo sabéis todos. Como sois enfermeros, tampoco... Pero los profesores también dijeron que eran esenciales, no esenciales. Y, por ejemplo, en salud pública, en unos sitios a los profesores han dicho que sí, que vayan a casa, que tengan esto y la baja y tal, y en otros sitios han dicho no a trabajar, que son esenciales. En algún colegio que se ha confinado, eso lo sé en Toledo y por una compañera, se ha confinado a todo el mundo, educación especial, pero las enfermeras son esenciales y han vuelto. Son las únicas que han vuelto, todos los profesores a su casa. Es complicado, pero es complicado porque no se está siguiendo la normativa, sí. Y claro, si ya empezamos con las interpretaciones, todos los que estamos en este foro, cada uno haríamos una interpretación diferente. Bueno, aquí, mira, hay una pregunta que también es bastante, yo creo que también se ha escuchado hablar mucho del tema de la educación, las clases de educación física. Claro, si en una clase de educación física en el exterior, si deben llevar mascarillas y se cumple la distancia de 1,5 metros. Es que es muy complicado porque, claro... Dice, la normativa dice que sí. Sí. Yo, bueno, en el colegio, en este caso de mis hijas, llevan mascarilla, no, están intentando hacer actividades, ejercicios y determinadas actividades que sean también sin contacto, lógicamente. Estamos siendo complicado también para los profesores de educación física, porque claro, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos para...? Exacto, en algunos colegios ya sabéis que los gimnasios como tal no se están utilizando, ahora se cuenta de una para enfermería y sobre todo porque en algunos colegios que no hay tantos espacios han desdoblado para tener más aulas. Si estaban clases de 30 y tantos, pues en fin, ya sabéis que... Y entonces efectivamente los profes de educación física están haciéndolo en el exterior, de momento lo ya veremos. Pero bueno, que se pongan un chubasquero y lo seguirán haciendo. Pero bueno, la mascarilla la tienen que utilizar, la normativa lo dice. Y normalmente todos estos deportes de equipo donde quiero decir que los profesores de educación física son muy imaginativos, como los de música y como los de otro y lo de otro, que también sabéis que, por ejemplo, la música, la flauta fuera, o sea, todos los instrumentos de viento ni uno, entonces pues tienen que hacer otras actividades, quiero decir que desarrollar la imaginación y la actividad física se puede hacer de muchas maneras, más individualizada, más separados, pero con la mascarilla. Sí, de hecho, el tema de la flauta ha sido curioso porque el otro día se lo comentaba con la mayor y digo, oye, ¿la flauta todavía no la tienes que llevar a clase? Y me dice, que es que ahora no se puede con el coronavirus. Y yo, claro, efectivamente, no, yo ni me había percatado de que, claro, lógicamente se tienen que quitar la mascarilla, tienen que estar soplando y que no se puede utilizar la... Y que emite ningún instrumento de viento. Claro. Les tocará tocar otros instrumentos. Tenemos que preparar. Bueno, y ya voy con la última, que ya son las 7. Hay un montón de preguntas más, pero bueno, van todos un poco en la misma línea, ¿vale? Te voy a hacer dos nada más, ¿vale? Una pregunta y después otra ya para cerrar, que yo creo que es una muy buena manera de cerrar, ¿no? Por un lado, estaban comentando, además varias compañeras, el tema de la presencialidad de las clases, ¿no? De hecho, he visto también un comentario desde Argentina que todavía son clases virtuales, todavía no han vuelto a las aulas, claro, lógicamente tienen un calendario diferente al que tenemos en España, que han empezado ahora hace 2 o 3 semanas, depende de cada comunidad autónoma. ¿Tú cómo ves esto del tema porque incluso en este caso Sandra Bautista decía, oye, ¿no sería más recomendable que los niños siguiesen en sus casas sin ir a un centro educativo y que volviesen ya cuando hubiese una vacuna de por medio? No sé cómo lo... Bueno, vamos a ver. Primero, saludos a todas las colegas, colegos, por Dios. A todas las colegas y los colegas. Eso es. Es que yo también tengo mucho cansancio mental. De Argentina y de todos los países hispanoamericanos, en Argentina hay enfermeras escolares pocas, en Chile hay muchas más, y cada vez hay más, en Colombia y todo eso. O sea, que sí que hay, sobre todo en el ámbito privado, ¿vale? De colegios. Bien. Todos sabemos, lo importante es que los niños, las niñas, los jóvenes se relacionen
y la educación presencial, el valor que tiene a todos los niveles sociales, económicos y sobre todo de relaciones entre ellos, entre sus iguales. Y bueno, la verdad que en España que hemos estado en marzo, bueno, que han estado 5 meses sin colegio, más el verano, más no sé qué, se nota muchísimo, ya veremos las secuelas y tal. Ahora, si el riesgo que está suponiendo, aunque ellos ya no sean grandes contagiadores supuestamente, el riesgo que está suponiendo para toda la sociedad con ese riesgo de transmisión tan enorme, yo lo valoraría. Creo que la enseñanza presencial no se puede sustituir por nada, pero espero que los colegios que han tenido mucho tiempo y las autoridades y tal, cuando estos niños están confinados en casa puedan seguir la clase a través de plataformas. Me explico, porque todos en un momento dado y varias veces a lo mejor, porque esto está entre nosotros y a saber cuándo se va, van a estar confinados 10 días, me explico, y que puedan seguir sobre todo si están bien, si están malitos y está hecho polvo. La presencialidad es importantísima. Ahora, el momento de elegir la presencialidad también. Yo creo que como lo presencial no hay nada. Yo ahora, bueno, pues ya me he acostumbrado a estas cosas de veros por aquí, de no ver las caras, pero yo estar viendo las caras cuando hablo a la gente y ver sus reacciones y yo tal y cual, es mucho más enriquecedor. ¿Qué decir de todas las criaturas que de verdad les hacía mucha falta? Sí, sí, tal cual. Bueno, venga, y esta es la última, más que una pregunta, yo creo que es una reclamación y yo creo que coincidimos todos. Y comentaba por un lado, bueno, es un espectador anónimo, después también ha contestado Alicia Márquez Vidal. Dice, ¿qué ocurre en los centros escolares donde no hay enfermera? En estos momentos de pandemia no debería ser obligatorio. Bueno, yo creo que no es que fuese en estos momentos de pandemia, sino incluso antes y por supuesto después, ¿no? Y Alicia dice, ojalá se regulara y desde las administraciones se apostara por esta figura, por esta especialidad, como en otros países. Tenemos que unir esfuerzos para reivindicar la enfermera escolar, un cole en la enfermera. Un cole, una enfermera, efectivamente, el hashtag. Al cole con enfermera. Ahí, al cole con enfermera. Al cole con enfermera. Eso es otro. Y ya para acabar, ¿cómo está esto? Natividad, ¿nos puedes contar algo? ¿Está el tema parado para poder regular? No, vamos a ver. Nosotras como asociación desde el 2008, pero yo llevo 40 años en esto, no hemos parado nunca y hemos recibido apoyos puntuales, esto, lo otro. Deciros que en la Comunidad de Madrid es donde hay cerca de 700 enfermeras entre públicos, privados y concertados. En toda España, a nivel de toda España, en colegios privados y en educación especial y no en todos. Bien. Gracias o por desgracia a esta pandemia nos hemos visibilizado. Pero yo os aseguro que a veces tenían que preguntar a los padres y a los alumnos con enfermedades crónicas raras o discapacitantes, porque claro, nosotros tenemos nuestros hijos que están sanitos, no nos preocupa nada, conciliamos, tenemos a los abuelos, tenemos a los hijos, digo, en tiempos normales, ¿no? Pero cuando un hijo tuyo debuta con cualquier enfermedad que puede debutar, incluso discapacitante que se rompe una pierna, entonces, o tiene cualquier otra cosa, te das cuenta de la necesidad y del papel que hace. Que no tenía que ser así, que si veis las pelis americanas, cuando las de América del Norte me refiero, cuando un niño se cae o le pasa algo, a la enfermera escolar, es que es tan habitual, es que está integrada de una manera. Estamos siendo visibles, que parece una tontería, pero no es poco. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid dijeron que iban a contratar 150 más. De momento, creo que no hay 150, pero vamos, sé que se están haciendo cosas. Y en alguna comunidad aisladamente están haciendo otras cosas, que están desde los centros de salud, yendo por ahí a hacer una especie de rastreo. Eso no es enfermería escolar. Enfermería escolar es estar en el colegio, como os he dicho antes, toda la jornada integrada a la comunidad educativa. Y eso se tendrá que regularizar, normatizar y tendría que ser una realidad ya. Pero es falta de voluntad política, como siempre, hay otros intereses. ¿Sabéis que el SASE dice que cuesta 17 euros por habitante y año? Yo digo, yo no sé, vamos, yo doy el doble si alguno no quiere dar, pero vamos, que es una realidad que pronto tendremos que tener. Yo ya no lo veré, digo como profesional activa, pero yo creo que muchos de vosotros más jóvenes ya lo vais a vivir y eso es gracias al esfuerzo de muchas que llevamos trabajando para esa realidad.
claro. Digo muchas porque la mayoría somos mujeres, ¿eh? Ya sabéis que las enfermeras nos Sí, sí, llamamos sí. enfermeras. Yo siempre hablo en femenino. De hecho, decía por aquí un compañero, David, me parece que se llama, dice, oye, enfermero. Digo, bueno, normalmente por lo menos yo estoy acostumbrado a hablar siempre de enfermera, aunque yo soy enfermero, pero somos enfermeras. Y Bueno, nada, la verdad es que muchísimas gracias, Navidad, por el trabajo que lleváis haciendo un montón de años, por el que estáis haciendo, por el que seguro seguiréis haciendo durante muchos años. Muchísimas gracias por el webinar. Pues es que hay un montón de preguntas, hay algunas que no te he podido hacer porque ya, mira, son ya las 7:10 pasadas. Pero bueno, os pasaremos en este caso, no os he comentado, pero todo lo que es el webinar se está grabando y mañana os enviaré un correo electrónico con el enlace para poder visualizarlo, ¿de acuerdo? También me preguntaban, en la web de AMC, en las infografías que has utilizado estarán colgadas, me parece, ¿verdad? sí, de Vale. momento las tenemos, van a estar a libre disposición, creo que lo están ya. Vale. Pero yo como no entro en la página, pues no lo sé, pero sí, todo. Perfecto. El plan estratégico. Perfecto. En el correo electrónico, aparte del enlace del vídeo, he visto también algún comentario que me decía Araceli Andrade, también si se está formando los padres, madres. Nosotros desde Salus Life abrimos la semana que viene, el lunes, también un curso abierto a toda la ciudadanía, que además han participado mis hijas haciendo una serie de ejercicios para prevenir el tema de la movilidad en el ejercicio físico en caso de aislamiento, hay una parte de salud mental relacionada con el coronavirus. Entonces, bueno, os dejaré también el enlace por si lo queréis recomendar a amigos, amigas, a la comunidad educativa. Y por mi parte nada más, simplemente muchas gracias a todas y a todos por haber asistido, muchas gracias Natividad por estar con nosotros y habernos enseñado tanto como siempre y además de una manera tan didáctica. Y nada, simplemente pues nos vemos en el próximo webinar, lo anunciaremos a través de las redes sociales, dentro de 15 días estaremos en este caso con un compañero enfermero y nada, os esperamos para la próxima, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos Gracias a y todos. hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós. Adiós.